cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. ¡Viva rock and roll! El día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con Ildefonso Guajardo. Él es el secretario de Economía. Qué placer, ¿eh? Gracias por la oportunidad, Viviana. A ver, platícame, naces en Nuevo León. Sí, ya hace algunos ayeres, hace casi, en abril serán 60 años. ¿Cómo fueron esos primeros años con tu papá Reinaldo? Un hombre que pues, te tuvo ya los 50 años. Me imagino que esa relación de papá mayor te pudo dar muchas cosas. Es muy diferente porque cuando eres el menor y tienes hermanos que te llevan 15 y 13 años, hay una desdoble de los roles en la familia. Un papá de 50 años no es aquel con el que te enseña a jugar béisbol, ni juega contigo en la portería. Ese es el papel que toman ya los hermanos mayores. Pero sí tienes una relación mucho más profunda, de un hombre mucho más sensato y más preparado. Sin duda hay una influencia distinta. Es un hombre que te hereda principios, valores, conducta, y entonces es mucho más profundo. Pero sí son como figuras que vas complementando a través del tiempo, ¿no? Y te hace una relación especial. O sea, la vida me dio la oportunidad de gozar a mis padres hasta los 90, ambos, y en la etapa final de mi padre era muy notorio cómo disfrutaba pues, mis éxitos, y eso era muy, muy bonito porque los hijos van teniendo un papel distinto a través de la vida con los padres. Yo soy afortunado, tengo una familia muy unida. El menor de 6 hermanos. De 6. Que eras tremendo. No tanto. La verdad es que yo creo que al principio sí era algo hiperactivo. Vivíamos en el centro de Monterrey. Mis papás llegaron en el 47 de un pueblo que se llama Lampazos, del norte del estado, y pusieron una tienda de abarrotes. Y sí hay historias de hiperactividad que me le salía yo a los 4 años y de repente veía un coche abierto y me trepaba nomás para ver el coche, ¿no? Y sí hay historias donde me tenían que amarrar al barandal de la escalera. Entonces siempre le dije a mi mamá que tenía una demanda pendiente en derechos humanos por abuso infantil. Pero luego esos niños son los que acaban también, si te encausan bien, haciendo muchas otras cosas a futuro. Entras a la escuela, en algún lugar leí que no eras tan buen estudiante en secundaria. A ver, no es de excelencia absoluta, pero sí, yo entré a la escuela pública primaria de mi colonia. Habíamos vivido en el centro de Monterrey, yo nací en el centro de Monterrey, y fui el primer año a una escuela muy bonita que es arquitectura art déco, que se llama Venustiano Carranza, en la calle de Madero. Pero ya de ahí mi papá nos mudamos a una colonia que se llama la Colonia Linda Vista en Guadalupe, y ahí asistí a una primaria pública que es la Santiago Roel. Y la verdad es que el primer año de secundaria, a lo mejor no era así tan destacado, como después sí lo fui yo creo en mi carrera, pero sí, pues no era de reprobar, ¿no? O sea, pasaba mis cursos. Y adicionalmente, desde muy temprano, yo entré a la Universidad de Nuevo León desde la preparatoria, y entré a una preparatoria muy emblemática, Colegio Civil, la Preparatoria 1, donde está el aula magna de la Universidad Autónoma. Y desde el primer día participé en política estudiantil. Entonces sí me expresaba en un terreno amplio de actividades y me sirvió mucho en formación. Te tengo que confesar que me tocaron tiempos difíciles. Yo estaba en la preparatoria justo cuando acaba de ocurrir el Jueves de Corpus, aquel famoso verano del 71, y me toca una controversia política muy dura, cuando el gobernador Elizondo de alguna manera fue obligado a dimitir a su cargo por el presidente Echeverría, y la universidad estaba contaminada por grupos que se confrontaban en ese proceso. Y era una época, bueno, en toda América Latina, o sea, aquí en México infinitamente mucho más ligera, pero muy politizada, ¿no? Muy politizada. Yo tenía 16 años cuando llegué a la preparatoria y recuerdo perfectamente haber participado en plenos universitarios de grito, micrófono hermano, golpes, o sea, una época de formación. ¿Y de dónde te surge este amor por la política, de empezar a estar en movimientos estudiantiles?
La verdad es que fue una vocación que me nació desde la secundaria. En la secundaria decidí participar de una manera no previsible a la presidencia de la mesa directiva de mi secundaria estando en segundo año, cuando tradicionalmente los que iban eran los de tercer año. Y yo creo que yo la gané, fue la primera vez que me robaron una elección, creo que la gané, pero no me la reconocieron. Y ahí empezó mi gusto por la participación en actividades públicas o de proselitismo. Bueno, entras a estudiar economía sin ser tu primera opción porque finalmente querías entrar a estudiar, creo que derecho, y tendrías que haber esperado tiempo. O sea, hiciste la chamba de investigación. No, fíjate que ahí, en eso, lo que pasó fue que la economía en aquellas épocas todavía no era una materia que en un lugar como Monterrey fuera tan dominante, y yo desconocí un poco el ámbito de operación. Yo sabía que quería una carrera que me acercara al servicio público. Y a la política. Al servicio público y de alguna manera después a la política. Y cuando estaban las opciones, podía ser abogado, podía ser economista, pero vi que la calidad de las escuelas en la Universidad de Nuevo León eran diferenciales. Y entras a economía y ya te enamoras de la carrera y ahí te quedas. Así es, porque me di cuenta que ya que empecé a meterme a las materias, teníamos muy buenos maestros y me enamoré de la carrera. Otra cosa que había mantenido en el tintero era poder venir a México a estudiar Relaciones Internacionales al Colegio de México, pero en aquel tiempo eran ciclos fijos y tenía que esperarme. Pero ya cuando se abrió el ciclo, yo estaba muy enamorado ya de la carrera que había escogido, o sea, ya estaba muy bien. Y de posgrado te vas a Pensilvania. Primero, como todo mexicano que ha transitado en escuelas públicas, la calidad de mi inglés, pues yo solo tenía un inglés de lectura, porque muchas lecturas en mi escuela de economía. Pero ahora tienes un muy buen inglés. Pero déjame decirte cómo fue. Yo estoy terminando la carrera en el último semestre y me doy cuenta que para poder competir en un mundo donde había muchos doctores en el ITAM y en México y en todas partes, había que ir a estudiar al extranjero. Y entonces me obligo a inscribirme a un intercambio académico en mi último semestre, pero me decían en mi escuela, es que no te podemos mandar ese intercambio porque no hablas inglés. Entonces los convencí de que me dejaran inscribirme con las dos materias que tenían que tomar. Pero yo aprendo. No, economía matemática y econometría. ¿Y en inglés? No, pero es que los números son números. Así vayas a China o vayas a Alemania, cuando tú vas a hacer ecuaciones, tus exámenes no son un problema, porque el idioma matemático y estadístico es universal. Entonces dije, con esto no voy a batallar para sacar mis cursos, pero me va a dar tiempo para meterme a un curso intensivo pagado con esfuerzo de 5 horas diarias de inglés. Entonces me fui a Arizona, me metí al intercambio y estudiaba todos los días 5 horas de inglés, y cuando terminé ese semestre de intercambio ya había levantado mi examen TOEFL, el famoso de inglés, a más de 500. Entonces ahí es como logré aprender mi inglés a los 20 y tantos años. Y empiezas a aplicar a las universidades de Estados Unidos. ¿Te vas con beca? Primero, yo tenía 20 años cuando terminé la carrera. Tuve una oferta para hacer la maestría con un trabajo ahí en Arizona State, donde estaba estudiando el intercambio. Hice ahí mi primer posgrado. Luego me regreso a los 22 a dar clases en la Universidad de Nuevo León y ahí empiezo a hacer solicitudes para el doctorado. En todas fue en Arizona con un empleo en una investigación que me pagaba colegiatura y me daba manutención, y en Pensilvania con una beca de CONACYT. ¿Y por qué Pensilvania? Porque hice solicitudes a las famosas mejores 10 universidades de Estados Unidos, las famosas Ivy Leagues. Entonces mandé a MIT, a Pensilvania, a Stanford, a Berkeley, y hubo diferentes tipos de aceptaciones. Quien me aceptó con financiamiento, o sea, dándome un empleo como asistente de maestro, fue la Universidad de Pensilvania. O sea, entonces yo tenía asegurado, porque todavía no traía la beca de CONACYT asegurada, entonces tenía empleo como asistente de maestro y entonces me daban financiamiento. Y ya regresas a México y empiezas a trabajar, te empiezas a meter a la política que te encanta, te ha encantado siempre. Has estado trabajando con gobernadores, has estado trabajando en la Secretaría de Turismo, has estado 2 veces en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en todos lados. Pero fíjate que la vida, yo siempre creo que en la vida hay un concepto en inglés que es turning points, o sea, puntos de inflexión en tus carreras. Yo creo que más que haya estado, realmente todos los de mi generación que empezamos con un afán del servicio público, estamos integrados a una generación que se nos consideraba los tecnócratas del servicio público, porque éramos aquellos que nos habíamos educado, especializado en conocimiento,
y éramos muy útiles para los políticos. Entonces, ese concepto deja de existir cuando México llega a una amplia democracia. Pero además te toca justo una época, un momento en donde los políticos de la generación anterior a la tuya no tenían estos estudios en Estados Unidos y no tenían esta preparación. Tenían mucho conocimiento en el tema político y en otras cosas. Buena parte de ellos, sí, tiene razón, buena parte de ellos, y se apoyaban en estos técnicos, pero muchas de las decisiones que tomaban pues, no eran recomendaciones de los técnicos, si no, no nos hubiéramos podido explicar la nacionalización de la banca de López Portillo y otras cosas, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que cuando se viene la alternancia en el poder y el partido para el cual indirectamente todos trabajábamos durante muchos años, pierde la presidencia de la República, todos nos tenemos que reinventar. Y es ahí donde yo doy el brinco, porque yo trabajaba en una campaña pues, que no ganó la presidencia de la República. Fuiste asesor de la campaña de Labastida, de Francisco Así Labastida. es. Y entonces, ahí me inscribieron en las listas de diputados, y entonces es ahí donde empiezo mi incursión en la política. En el año 2000, como diputado, miembro de la primera legislatura de oposición del PRI en ese momento. Y es ahí donde empiezo otra variante de mi trayectoria, donde somos híbridos, o sea, aquellos que tuvimos una carrera técnica y que después dimos la conversión a la política. ¿Y cómo es otra vez? Porque es muy diferente estar desde oposición en una Cámara de Diputados, cuando acaban de perder precisamente el poder, a regresar al poder. ¿Cuándo te dicen, vamos a regresar, vas a ser secretario de Economía? No, fíjate que es también un proceso, es lo que yo te digo, los puntos de inflexión en la vida. Yo voy a esa primera cámara, la verdad es que la primera cámara es de aprendizaje, aprendes muchas cosas, porque no es suficiente que tengas buenas ideas, cómo las tejes, cómo les generas consenso, cómo convences a la oposición. La verdad, mi mejor cámara fue la última. Entonces yo tuve esa primera participación, regresé a mi estado, que es otro de los buenos efectos de la democracia. Cuando un equipo que se ha formado a nivel nacional pierde la presidencia, te reinventas en los estados y entonces capital humano preparado regresa a los estados. Yo me encuentro mucha gente muy valiosa como secretarios de Desarrollo Económico en los estados, como jefes de la oficina de gobernadores, porque ese capital humano tiene, esa riqueza intelectual tiene que distribuirse. Oye, más al tema personal, dicen que la familia de tu mamá es muy relajenta, muy divertida, que la de tu papá es seria y propia y que tú eres serio y propio. Lo que sí es cierto es que la familia de mi mamá, los Villarreal, todos mis primos y parte de mis hermanos cantan, bailan, son muy artísticamente hábiles. Los Guajardo llevan la vida un poquito más con el sufrimiento, cargamos la lápida de la responsabilidad y a veces no somos muy facilitos para liberarnos. Yo recuerdo, era increíble, yo todavía recuerdo, yo iba a las 7 de la mañana a la escuela y mi mamá ya estaba haciendo el aseo silbando y cantando con el radio prendido, o sea, era una cosa... Y esa influencia es muy buena, porque aunque seas de la parte seria, siempre te recuerda que la vida hay que verla con mayor alegría y optimismo. Y esa mezcla ayuda. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida. La verdad es que he tenido muchos, pero te diría que tratar de precisarlo, pues lo ha habido en lo profesional, sin duda, pues cada vez que he tenido el privilegio de servir a mi país desde alguna responsabilidad importante. Desde lo personal, pues yo creo que he disfrutado muchísimo el nacimiento de mis sobrinos, que ahora ya son muchos, ya casi llegan a los 20, pero precisarlos así, yo creo que he tenido muchos, he sido muy afortunado. ¿El más triste? Yo te diría el más difícil, sin duda el más triste es el día que muere mi mamá, eso sin duda, a pesar de la dicha de haberla tenido hasta los 90, el día que te tienes que desprender al menos físicamente de alguien que ha jugado un papel fundamental en tu vida, es un día difícil. Ese es el día más triste. Y en los días más difíciles, el arranque de este año, sin duda, ha sido uno de los días profesionalmente más difíciles que he tenido en mi vida. Cuando el presidente Peña nos dio la oportunidad de descansar la semana del 24, yo me propuse estar en mi escritorio el día 2, volé el día 1 de regreso, porque sabía que iba a empezar meneado y difícil el año, y no le fallé.
tuve una semana de las más difíciles en términos de los tweets que salían desde Nueva York en materia de inversión extranjera y los temas que tuvimos esa semana desde el punto de vista de reacción de la opinión pública con respecto al incremento de las gasolinas. Sí, sin lugar a dudas. A ver, complétame esta frase. Ildefonso Guajardo es... Ildefonso Guajardo es alguien quien sin duda ha dedicado su vida para ser fiel a sus amigos, para ser congruente con un proyecto de vida y quien ha dedicado su vida en lo que se ha podido a servir a su país y lo seguirá haciendo hasta que nos lo permita. Muchísimas gracias. Gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. Y el día más feliz de mi padre, esta entrevista muy personal.